El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 42 minutos. Gracias por la sintonía, gracias además por la interacción. Seguimos en nuestra señal abierta. También estamos en Facebook Live, estos canales de difusión que tiene nuestro espacio de noticias para conversar con ustedes, para compartir con ustedes, amables oyentes y televidentes, sobre los temas de la gran agenda nacional. En los últimos días, en las últimas semanas, se ha impulsado o se ha pretendido generar una suerte de frame en la opinión pública respecto de este debate en torno a la conveniencia o no de mantener el examen Ser Bachiller, que es esta prueba que le permite al bachiller lograr su graduación del colegio, es decir, convertirse en un bachiller, el estudiante del sexto curso o del tercero de bachillerato, como le denominan ahora, en mi tiempo era el sexto curso, terminar el colegio y, dependiendo de su nota, alcanzar un cupo en una universidad pública. Este tema además ha sido materia de análisis en las últimas campañas electorales. Ha habido ofrecimientos de políticos, de precandidatos, de analizar, de repensar o inclusive de eliminar la denominada prueba Ser Bachiller. E inclusive se ha mencionado casi como que en el pasado había un libre ingreso a la universidad y que no se pasaba por el denominado propedéutico o preuniversitario, o no existía ningún tipo de filtro antes de ingresar a la universidad. Bueno, estos temas hay que debatirlos, hay que analizarlos, y vamos a dialogar con un especialista en la materia, un académico con una dilatada trayectoria justamente en el servicio público y en la academia. El doctor Edgar Samaniego, ex rector de la Universidad Central del Ecuador, visita nuestra mesa de trabajo. La Universidad Central del Ecuador, ¿acaso la universidad más grande de la República? Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a usted y a sus oyentes. Qué gusto recibirlo. A ver, usted que tiene una trayectoria muy dilatada, muy amplia en el sector educativo universitario, ¿había libre ingreso a la universidad antes? Desde luego. ¿Cómo funcionaba? Desde luego, hace algún tiempo, uno de los regímenes que gobernó a la universidad estableció el libre ingreso especialmente para la central, y luego se extendió al resto de universidades públicas en el país. Esto aparentemente tenía el objetivo de favorecer a los bachilleres para que tengan cabida en los estudios universitarios, pero se fue complicando año tras año en razón de que la congestión dada por esta medida se volvió prácticamente inoperable para el funcionamiento de la universidad. O sea, era inmanejable. Totalmente inmanejable, porque la universidad multiplicó en exceso la asistencia a las aulas. Imagine usted que habían aulas, especialmente en algunos sectores tan delicados de la educación universitaria como medicina, biología, química, en donde existían 250 estudiantes por aula. El profesor subía a su tarima y desde ella recitaba prácticamente los poligrafiados que elaboraba. Es decir, un modo más allá que napoleónico de ejercer la docencia en la universidad, absolutamente y totalmente obsoleto. De tal manera que este sistema no podía mantenerse y desde luego no se mantiene, no existe en ninguna universidad del mundo. Oiga, recibo un par de mensajes de oyentes. Me dice una oyente, Verónica Canseco, dice: teníamos que pasar el preuniversitario. Y otro oyente, Sol de Cristal, dice: cada facultad tomaba las pruebas, siempre ha habido un examen de ingreso. ¿Es verdad esto que dicen las oyentes? No necesariamente. Y la pregunta de la distinguida oyente me permite aclarar cosas como la que voy a señalar. En la Facultad de Medicina, para poner un solo ejemplo, había el libre ingreso. A mí me cupo el honor de dirigir la Facultad de Medicina como decano en 2 oportunidades. En la primera de ellas, esta situación era totalmente inadmisible. Y nosotros
fuimos la primera facultad dentro de una universidad que tenía libre ingreso en incorporar los exámenes de admisión a la facultad. Esto nos creó una serie de dificultades. La primera, tras esta resolución que le acabo de manifestar, un grupo político de la universidad secuestró a todo el consejo universitario durante alrededor de 10 horas por haber impuesto el examen de ingreso en la facultad. ¿Usted se refiere a ese mismo grupo político que fue protagonista de la agresión que usted sufrió siendo rector? ¿A ese mismo grupo se refiere? Un grupo político al que no me quiero referir Correcto. en absoluto, pero nos secuestró, mire, y sin embargo nos impusimos porque que sus oyentes conozcan la realidad de las cosas. Hagámoslo no en términos muy elevados, sino absolutamente simples para entendernos. Miren, en esas épocas, para decir un ejemplo, en el Hospital Eugenio Espejo, tenían que ir los jóvenes a aprender semiología haciendo exámenes a los pacientes. Y como llegó un momento que eran tantos los estudiantes con cada tutor, que el paciente cuando veía al tutor ingresar a la sala huía de la cama porque no quería ser manoseado. Y esto no es justo con la gente pobre. Claro. Esta fue nuestra lucha inicialmente. Luego lo extendimos a toda la universidad. Y cuando fui rector, establecimos el examen de ingreso a la universidad. De ahí a esta parte, el examen se ha venido perfeccionando y tiene que hacerlo de aquí hasta siempre. ¿Y por qué utilizo el término hasta siempre? Porque la educación, y en especial educación universitaria, es un rango de actividad humana que tiene una enorme sensibilidad. Tiene tal dinámica de transformación que de un año a otro tiene que responder a nuevas exigencias, ya porque la sociedad ha cambiado, ya porque la ciencia ha avanzado, quizá porque la tecnología se encuentra disparada hacia nuevos rumbos y metas distintas, etcétera. De manera que el examen de admisión a la universidad, o aunque no se llame examen, como quiera que se llame una prueba para cernir un poco a los estudiantes, tiene que establecerse, debe mantenerse y no tiene por qué desaparecer. ¿Por qué debe mantenerse el examen de ingreso a la universidad? Ahí hay dos aspectos. El uno, los jóvenes necesitan establecer su futuro con estudios universitarios, no siempre. Pero en nuestro país esta es una cultura que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Pero no todos los jóvenes pueden ir a la universidad como meta hacia el futuro, porque esto es prácticamente imposible. La educación secundaria nos entrega una cantidad enorme de jóvenes. La universidad no tiene ni tendrá nunca capacidad para absorberlos todo este número. De ahí que miren, desde el régimen anterior se propuso en la reforma universitaria con la Ley Orgánica de Educación Superior que se amplíen los cupos y efectivamente las universidades lo hicieron, pero también que se robustezca la formación en los institutos superiores para la formación de tecnólogos y la creación de otras carreras. La universidad tiene también el reto impostergable de abrir sus puertas, pero ya no con las profesiones clásicas. La abuelita dice, mijito Pepe tiene que ser abogado, médico. O médico o abogado. Médico o abogado. Y entonces hay que hacer lo posible para que sea médico, pero si este joven no tiene por lo menos una capacidad adecuada de pensamiento abstracto, una decisión cognitiva de aprender para aprender, no es posible que se dé esa posibilidad. ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué sugerimos nosotros desde antes? Tiene que aumentar el número de universidades. Actualmente, o en el gobierno actual, se ofrecieron varias universidades, inclusive esta del edificio de UNASUR, ustedes recordarán. Para la Universidad Indígena se había ofrecido. Se ofreció para la Universidad Indígena. Pero resulta que el edificio de UNASUR tiene que pasar por el tamiz de la prefectura.
sea lo que fuere, Algo así es. sea lo que fuere, pero mire, lo uno y lo otro, ofrecimiento de crear nuevas universidades, una en Santo Domingo, otras en otro lado, la universidad indígena, etcétera, no ha pasado de ser un generoso ofrecimiento de parlante, porque no hay hasta este momento absolutamente nada. Pero hay otro asunto. Nuestros pueblos tienen que evolucionar, no necesariamente para estar junto a los países que han desarrollado nuevos métodos de educación, de tecnología, pero por lo menos para acercarnos a la realidad. ¿Cuándo inauguramos en este país una universidad digital? La universidad digital absorberá a una gran cantidad de estos muchachos sin necesidad de ocupar aulas, sin necesidad de hipertrofiar los presupuestos universitarios que necesitan cada vez una mayor cantidad para ejercer sus funciones. No estoy hablando de que las universidades actuales creen carreras a distancia. Que sí las tienen. Que sí las tienen. Oye, existe la educación a distancia. Existe. Pero para determinar, sobre todo para las ciencias sociales, porque a ver, la medicina no se puede dar a distancia. Pues. Sin embargo, estamos oyendo que la medicina va es virtual. A ser cibernética, ¿no? Va a ser cibernética. Desde la luna van a diagnosticar una enfermedad de Alzheimer y nos van a poner la medicación. Entonces, mire, esto es necesario que el país entienda y que el país realice. Pero de ahí a demagógicamente salir a establecer como propuesta electoral que hay que desaparecer organismos que rigen la educación superior, que hay que terminar con los exámenes de calificación, posiblemente para incrementar la mediocridad en la que a veces nos movemos, no creo yo que esté sintonizando los reales intereses del pueblo de un lado y de la nación como generosa que es la nuestra. Déjeme leerle otro mensaje que recibo, que este diálogo con el doctor Edgar Samaniego, ex rector de la Universidad Central del Ecuador. Me dice un oyente, en mi generación y algunas más antes y después hemos dado prueba de admisión de acuerdo a cada facultad. Yo di pruebas de razonamiento lógico, cultura general, lenguaje y alguna más. Algunos entraban a prepo, o sea, al preuniversitario, y otros con mejor calificación entramos directo a primer semestre. O sea, ha sido buena alumna mi colega que me escribe. Considera que hay una confusión en lo que usted está señalando. O sea, no ha habido libre ingreso, dicen los oyentes. A ver, yo creo que simple y llanamente estamos confundiendo las etapas. Hubo una etapa en que hubo total y absoluto libre ingreso. Otra etapa en la que se hicieron exámenes de admisión y una enorme cantidad de jóvenes se quedaron fuera. Y otra etapa en la que se ha cumplido lo que este caballero o este oyente está señalando. Es una dama. Es una dama. Es una dama, no sé si él está preparada para los feos o para los guapos. Entonces, mire, a esta señorita le quiero manifestar que efectivamente eso ocurrió en una época. Y esto es lo que está ocurriendo hoy también. Cuando no logran el porcentaje necesario para ganar un cupo en cualquiera de las carreras, entran al curso que inicialmente se llamó preuniversitario. Y nosotros en la central pasamos a denominarlo propedéutico. Eso era un filtro, ¿verdad? Más que un filtro, no quisiera utilizar ese término que suena medio despectivo y hasta deshumanizado, ¿no? Sino mejor un cursito de capacitación para que los jóvenes se nivelen en ciertos niveles y puedan arrancar en la carrera universitaria. ¿Pero no todos pasaban el propedéutico o sí? No todos. Había gente que se quedaba en el propedéutico. Pero por supuesto. Mire, yo creo que también tenemos nosotros que hacer conciencia de un aspecto que es sustancial y definitivo. Todos, absolutamente todos, los personajes cognitivamente somos diferentes. No hay igualdad en el modo de pensar, en el modo de actuar, en el modo de enfrentarnos a la sociedad y a la naturaleza. No hay identidad del yo humano jamás. Biológicamente somos diferentes. De manera que no puede haber una prueba que homologue lo que la naturaleza ha dictaminado en su esencia, en su gran verdad, la diferencia cognitiva. Siempre habrá gentes que
progresen más, gentes que lo hagan menos, que tengan un rendimiento mayor, que tengan un rendimiento menor. Pero el Estado tiene que dar posibilidad, tiene que ampliar la accesibilidad a la vida universitaria, como en los términos que algunos me he permitido señalar, la universidad digital, ampliar los cupos, hacer los cursos propedéuticos, reforzar los institutos superiores. ¿Cómo analizamos el tema de los índices de deserción? Que también algunos oyentes me dan cuenta de aquello, porque claro, hoy se pretende eliminar un examen de ingreso, como que la universidad pública tuviese toda la capacidad o infraestructura para acoger a la gran cantidad de bachilleres que culminan su carrera en el colegio y que quieren una educación universitaria, pero hay una realidad, y es que el número que inicia no es el número que termina y que se gradúa en la universidad. En el caso de la central en su tiempo, ¿cómo se valoró ese índice de deserción en las facultades? Ha sido distinto de acuerdo con la carrera que podemos nosotros evaluar. Las carreras que exigen una mayor dedicación por parte y un mayor esfuerzo inclusive mental, de responsabilidad y de trabajo, las carreras que son de alto riesgo como la de medicina tienen un mayor porcentaje de deserción, y las carreras que son de orden social tienen un menor porcentaje de deserción. Le voy a plantear, tal vez con un sesgo de carácter profesional, ya que soy médico, estuve en la Facultad de Medicina durante muchos años. ¿Cuántos estudiantes, cuántos jóvenes se inscriben para el curso, para ingresar a medicina? Cada año se inscriben alrededor de 3,000 o 4,000. ¿En la central? En la central. En la central. En la central. Ya. ¿Cuál es el cupo que tiene actualmente la Facultad de Medicina? De 4,300. De estos 300 que ingresan al primer nivel, especialmente en los 2 o 3 primeros años, la deserción es realmente alta. Y no más de un 30 o un 40% continúa. Y no más de un 15 a 20%, siguiendo el ciclo regular, concluye su actividad profesional. Y esto significa también una pérdida sustantiva en términos monetarios, tanto para la universidad cuanto para el Estado, y en esencia y en definitiva para el aportante fundamental que es el pueblo del Ecuador. Acá también, con base en eso, había recibido un mensaje de un oyente que me hablaba justamente del tema de la deserción, y me decía, empezamos un número, aquí está, me decía... de 150 de mi promoción se graduaron 14, dice la oyente. Esa es una realidad. Es lo que le acabo de manifestar. Claro, es una realidad. Justamente lo que le acabo de manifestar, especialmente en carreras que son de alto riesgo, como concretamente es medicina. Lo que usted nos está diciendo, doctora Samaniego, entonces, es que la calentura no está en las sábanas. O sea, no se trata de decir, elimino la prueba a ser bachiller y pare de contar. No es así. De ninguna manera. El sistema de educación en el Ecuador tiene que continuar transformándose, tiene que seguir acercándose, repito y soy reiterativo en esto, a los cambios sustanciales y rápidos y desde luego fundamentales que el mundo, la ciencia y la técnica están dando en este momento. Mire usted, en una radio que me entrevistaba en estos días, yo señalaba lo siguiente. Nosotros, con relación a otros países en el ambiente de educación superior, andamos realmente a la saga y es necesario que vayamos haciendo los esfuerzos necesarios para ir por lo menos resolviendo con mayor generosidad y perfeccionamiento los problemas folclóricos que tenemos. En Estados Unidos, el señor Elon Musk, un archimillonario que viene de Sudáfrica, y que es el dueño de la estación espacial SpaceX, que está ya recogiendo pasajeros para llevarlos a la Luna. No sé si usted tiene interés para inscribirle en esos viajes. Mire, el señor... Yo prefiero quedarme aquí en la Tierra. El señor inauguró lo que se llama la Universidad de la Singularidad.
Ya no se llama universidad con la forma rutinaria que hemos tenido. Ahora se llama universidad de la singularidad. ¿Qué significa esto? Eso significa que este caballero exige que las mentalidades más lúcidas de las que se inscriben para iniciar estas carreras puedan ingresar. ¿Qué van a hacer ahí? Ya no van a seguir estudiando derecho, no van a estudiar sociología, ni siquiera medicina. Van a estudiar astrofísica. Están empezando estudios para ver cómo se utilizan los minerales que de los asteroides vienen trayendo a la Tierra, cómo se van a utilizar las nuevas energías que la ciencia está descubriendo. Por ejemplo, las famosas ondas gravitacionales, que fueron la idea de Einstein, se descubrieron hace 2 años que sí existen y están llegando a la Tierra. ¿Cómo esas ondas gravitacionales pueden servir a las comunicaciones? Esa es, o esos son los retos del futuro. Esos son los retos de hoy, ya no del futuro. Ya, y sobre eso deberíamos fomentar la formación de profesionales. Yo creo que no es, me parece que es demasiado ambicioso llegar a eso. Pero algún rato se va a llegar, ¿no? No sé si usted pueda vivir 100 años y tenga la longevidad necesaria para verlo. Pero no creo y tampoco quiero. de manera que estamos muy lejos, pero le estoy señalando que ya las otras naciones ya tienen otra concepción. Mire, hace aproximadamente unos 20 años, ya en estos viajes espaciales empezaron a hacer síntesis agravitacionales de proteínas y de sustancias químicas. De tal manera que nosotros debemos aspirar por lo menos a resolver con un poco más de responsabilidad y de criterio sensato y útil los pequeños problemas que tenemos. ¿Para qué? Fundamentalmente para que la universidad cumpla con lo que hace actualmente y va a hacer durante un rato más, el formar profesionales idóneos, profesionales bien hechos. Cuando la reforma de Córdoba se dio hace 102 años, uno de los eslogans realmente estremecedores del ex rector de la universidad decía lo siguiente, y que creo que la universidad tiene que hacerlo y seguir manteniendo. La universidad tiene que hacer ciudadanos cada vez más sabios, pero cada vez más hombres, refiriéndose lo último a que la carga ética del profesional tiene que definir su estructura mental y su conducta fundamentalmente. Correcto. El mensaje que nos deja Edgar Samaniego con su conocimiento y con su experiencia, evidentemente, es repensar este tema. No es conveniente la eliminación del examen Ser Bachiller. Seguramente habrá que establecer o debatir algunas modificaciones, pero mantener el examen con las consideraciones que nuestro invitado nos ha señalado. Doctor, qué gusto verle. Gracias por la gentileza de habernos acompañado. A usted, gracias. Muy amable.